El viento aullaba a través del páramo helado, arrastrando finos fragmentos de hielo que azotaban la piel expuesta de Kayum Vance como si fuera un tratamiento dermatológico demasiado entusiasta. Se ajustó la chaqueta térmica con un gruñido, murmurando oscuramente sobre lo que costaba conseguir un buen equipo. Con toda la tecnología de punta que había desarrollado la humanidad, todavía no habían logrado crear un traje espacial realmente cálido. El traje afirmaba resistir temperaturas muy por debajo de los niveles de supervivencia, pero Kayum sospechaba que los ingenieros que lo diseñaron jamás habían estado en un lugar donde el aire mismo intentaba asesinarte. Una ráfaga lo empujó de lado, casi derribándolo. Sus botas crujieron sobre el hielo, apenas evitando que se deslizara directo hacia el olvido. Miró su consola de muñeca, entornando los ojos a través de la escarcha que se acumulaba en la pantalla. El escáner seguía detectando lecturas anómalas bajo el hielo. Algo cálido, en un lugar donde todo debería estar congelado hasta el alma. ¿Ok? O acabo de descubrir el primer jacuzzi de este maldito planeta, murmuró para sí mismo, o algo raro está pasando. Y con su historial, definitivamente era lo segundo. Kayum había llegado a este planeta, oficialmente llamado Gleisa 877D, pero apodado cariñosamente el infierno de hielo, como parte de un pequeño equipo de investigación que buscaba minerales valiosos bajo la superficie. El resto del equipo estaba de vuelta en la base, disfrutando de lo poco que se podía considerar comodidad en una estación de investigación, mientras que Kayum se había ofrecido para hacer una exploración en solitario. No porque le encantara caminar solo por un desierto alienígena congelado, sino porque la alternativa era escuchar al Dr. Miles quejarse otras 3 horas sobre la pésima calidad del café sintético. Ahora, viendo el escáner, empezaba a pensar que hubiera sido mejor quedarse y sufrir. Tocó la pantalla, ajustando los parámetros. Las lecturas se mantenían constantes. Algo, con forma humanoide, estaba atrapado bajo el hielo, varios metros abajo. Algo, vivo. Un escalofrío le recorrió la espalda, y no por el frío. Bueno, dijo en voz alta, porque hablar en voz alta ayudaba a fingir que no estaba ligeramente aterrorizado. Esto o me va a hacer famoso o me va a matar. O ambas. Eso sería eficiente. Sacó el cortador de plasma portátil de su mochila y lo activó, observando cómo el rayo azul blanco chisporroteaba contra el hielo. Se derretía lentamente, las densas capas de escarcha oponiéndose al principio antes de rendirse ante su persistencia. Era un trabajo lento, agotador, y Kayum tuvo tiempo de arrepentirse de varias decisiones de su vida, incluyendo, pero no limitándose a 1, haber elegido geología espacial en lugar de algo seguro como contabilidad, 2, no haber revisado el pronóstico antes de salir, y 3, haber nacido, por si acaso ese fue el error original. Tras lo que pareció una eternidad de derretir y picar, una silueta sombría emergió a través del hielo. Kayum contuvo el aliento. Era humanoide. Una mujer, o algo muy parecido. Sus rasgos eran inquietantemente humanos, pómulos altos, una nariz delicada, labios llenos que se veían demasiado serenos para alguien atrapado en una tumba alienígena. Pero sus orejas eran largas, afinadas hacia las puntas, y su cabello, atrapado en cintas de hielo, brillaba como plata líquida. Ok, exhaló Kayum, definitivamente no eres de por aquí. Se agachó, pasando una mano enguantada sobre el hielo que aún la cubría. Su piel, de un tono azul crepuscular, casi parecía translúcida bajo la escarcha. Una extraña punzada de culpa le atravesó el pecho. Ella llevaba ahí, quién sabía cuánto tiempo. ¿Años? ¿Siglos? ¿Más? Muy bien, señorita Carámbano misteriosa, murmuró, volviendo al trabajo. Vamos a sacarte de aquí antes de que empiece a cuestionar mi cordura más de lo que ya lo hago. La última capa de hielo crujió. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el cuerpo de ella cayera hacia él. Kayum retrocedió tambaleándose, casi soltándola. Estaba fría. Tan fría que, incluso a través de sus guantes aislantes, podía sentir el escalofrío antinatural que emanaba de su piel. Ok, estás demasiado congelada como para estar bien, dijo, mitad para ella, mitad para sí mismo. Ajustó su agarre, atrayéndola contra él. Tenía que calentarla de alguna forma. El regulador térmico del traje no sería suficiente, y pese a todo lo que sabía sobre no tener contacto físico con formas de vida alienígenas desconocidas, no iba a dejarla ahí congelándose. Dudó solo un momento más, luego se desabrochó parte de la chaqueta y la abrazó, presionando su cuerpo helado contra su pecho. El momento en que su piel tocó la suya, un estremecimiento recorrió su columna, y no por el frío. Era otra cosa. Estática. Energía.
Algo que se colaba bajo su piel, como un susurro por los huesos. Y entonces, increíblemente, los dedos de ella se movieron. Qayyum contuvo la respiración. Sintió algo moverse contra sus costillas. Un pulso que no era el suyo. Y luego, con un jadeo repentino, los ojos dorados de la mujer se abrieron, parpadeando. Un sonido extraño escapó de sus labios, algo entre un susurro y un suspiro, como el viento exhalando a través de piedra hueca. Sus pupilas se contrajeron, enfocándose en él. Qayyum, actuando por puro instinto, dijo lo único que se le ocurrió. Hola. Ella parpadeó lentamente. Luego, con una lentitud casi solemne, una ceja se arqueó en lo que solo podía describirse como juicio alienígena. Ok, sé que esto es raro, continuó Qayyum, porque claramente su instinto de supervivencia lo había abandonado, pero te juro que solo estoy tratando de ayudarte. Estabas, bueno, congelada. Y no sé si me entiendes, pero si lo haces, agradecería mucho que no me mataras ni nada así. ¿Sí? Por un largo y tenso momento, ella solo lo observó. Luego, con un esfuerzo que parecía agotador, levantó una mano temblorosa y la apoyó contra su pecho. Un choque lo atravesó. Un calor que se expandió en oleadas lentas. Su visión se nubló. Su respiración se entrecortó. Sentía que algo se filtraba dentro de él. A través de él. Como dedos invisibles alcanzando lo más profundo de su ser. Y justo entonces, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La energía le recorrió la piel y se hundió hasta lo más profundo de su ser, como si estuviera escarbando en la esencia misma de quien era. Y luego, tan repentinamente como empezó, se detuvo. Los labios de la mujer se entreabrieron. Su voz, cuando finalmente emergió, fue un susurro suave, melódico, delgado como la niebla y completamente alienígena. Pero el significado se deslizó en la mente de Qayyum como si siempre hubiera estado allí, esperando ser comprendido. No esperaba despertar en los brazos de un tonto. Qayyum soltó un gemido. Genial. Si me entiendes, y encima eres sarcástica. Sus labios se curvaron en la más tenue de las sonrisas. Y entonces, el hielo bajo ellos gimió. Algo más estaba despertando. Lo primero que Qayyum notó, aparte de la sarcástica mujer alienígena que minutos antes había estado congelada y que ahora estaba apretada contra su pecho, fue que todavía podía sentir su toque, incluso después de que ella retiró la mano. No era solo el frío residual de su piel helada. Era algo más profundo. Algo, mal. Su pecho hormigueaba, como si una corriente eléctrica se hubiera colado entre sus costillas y se hubiera instalado ahí. Lo segundo que notó fue el sonido. Un rugido profundo y grave bajo el hielo, como si algo vasto y antiguo se estuviera moviendo en su sueño. Dijo, porque formar palabras era difícil cuando el suelo entero parecía estar considerando dejar de existir como una cosa sólida. Por favor, dime que eso es normal en este planeta. La mujer alienígena, quien aún no se había dignado a presentarse, lo cual Qayyum consideraba un poco grosero dado el contexto de haber despertado en sus brazos después de salir de una prisión de hielo, ladeó la cabeza. Su cabello, con hebras plateadas, cayó en ondas sueltas sobre sus hombros, aún brillando con gotas de hielo derretido. No parecía alarmada, lo cual quizá era buena señal, o tal vez solo estaba acostumbrada a despertar en medio de catástrofes geológicas. Inhaló profundamente, como si analizara el aire mismo, y luego exhaló con lo que sonó sospechosamente a una risa suave. ¿Estás preocupado? Su voz era suave, con una cadencia extraña, pero las palabras no parecían habladas tanto como proyectadas directamente en su mente, saltándose el proceso normal del lenguaje para instalarse en la comprensión inmediata. Qayyum entrecerró los ojos hacia ella. Sí, diría que preocupado es una respuesta bastante razonable cuando el suelo empieza a hacer ruidos ominosos. Usualmente eso indica que algo malo está por pasar. Como terremotos. O monstruos alienígenas. O terremotos causados por monstruos alienígenas. Sus ojos dorados brillaron levemente en la penumbra. No es un monstruo. Qayyum parpadeó. Ok, eso suena bien. Otro retumbo vibró a través del hielo, seguido de un crujido que lanzó una telaraña de fracturas desde donde estaban parados. Qayyum se tensó. Su instinto de supervivencia, largamente suprimido por años de malas decisiones, decidió que era un excelente momento para regresar y recordarle que estaba parado sobre un terreno muy, muy inestable. La mujer alienígena, sin embargo, seguía tan tranquila como siempre. Bajó la mirada, colocó una sola mano sobre el hielo y cerró los ojos. Qayyum juró que el aire a su alrededor cambió, como si la presión atmosférica hubiera alterado su curso natural.
Luego ella abrió los ojos y lo miró. Sabe que estoy despierta. Kayum la miró fijamente. Ok. Voy a preguntar de una vez, ¿qué asterisco exactamente asterisco es eso? ¿Y por qué demonios sabe cosas? Ella retiró la mano del hielo y se enderezó, con un movimiento lento y deliberado. Lo verás pronto. Kayum se pasó una mano por la cara. Eso no suena nada ominoso. No, para nada. Todo súper normal. Suspiró, echando un vistazo a su consola de muñeca. La temperatura estaba subiendo ligeramente. No lo suficiente como para notarse sin instrumentos, pero sí era extraño en un planeta que se jactaba de ser una trampa mortal helada. La anomalía que había detectado antes ya no era un punto fijo bajo el hielo. Se estaba extendiendo. Muy bien, reina de hielo, murmuró mientras ajustaba su chaqueta, será mejor que nos movamos antes de que este lugar decida tragarnos enteros. Ella arqueó una ceja con delicadeza. ¿Reina de hielo? Kayum se encogió de hombros. Bueno, no sé tu nombre real, y señorita congelada misteriosa suena un poco largo. Reina de hielo tiene cierto estilo. Ella lo observó por un largo instante y, para su completa sorpresa, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en sus labios, pero estaba ahí. Mi nombre es Alit. Kayum parpadeó. ¿Alit? Ok, eso es considerablemente menos ridículo que lo que iba a seguir llamándote. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si le divirtiera. ¿Y tú eres? Oh, claro. Kayum. Kayum Vance. Es geólogo, cortador de hielo, ocasional idiota espacial. Alit lo estudió un momento más antes de volverse hacia el horizonte. La tormenta que antes aullaba comenzaba a disiparse, revelando formaciones de hielo dentadas que se extendían hacia las montañas distantes. Debemos dejar este lugar, dijo, simplemente. Kayum no discutió, principalmente porque las grietas bajo sus pies eran cada vez más notorias. Se colgó la mochila al hombro y comenzó a caminar, lanzando una mirada por encima del hombro para asegurarse de que Alit lo seguía. Ella se movía como si jamás hubiera estado congelada. Sus pasos eran ligeros, su equilibrio perfecto sobre la superficie resbalosa. Kayum, en cambio, casi se cayó 3 veces en los primeros 10 pasos. Murmuró maldiciones por lo bajo, preguntándose si la dignidad humana alguna vez fue real o solo una ilusión colectiva. Mientras caminaban, Kayum mantuvo la vista en su escáner. La anomalía seguía moviéndose, su energía pulsaba en ondas extrañas e irregulares. Cuanto más observaba las lecturas, más convencido estaba de que algo estaba allá abajo. Y no solo estaba despertando. Los estaba observando. Oye, dijo después de un rato, intentando sonar casual, ¿te importaría decirme exactamente qué fue lo que saqué del hielo? Porque empiezo a sospechar que no era solo una viajera con mala suerte atrapada en una tormenta. Alit no respondió de inmediato. En su lugar, se detuvo y se volvió completamente hacia él. El viento agitó su cabello plateado, y por un instante pareció casi etérea contra el fondo helado. No debía despertar, dijo al fin. Kayum frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Los ojos dorados de Alit se encontraron con los suyos y, por primera vez, vio algo diferente en ellos. Algo antiguo. Algo vasto. Significa, dijo suavemente, que quizás nos hayas condenado a ambos. Kayum gimió. Fantástico. Genial. Me encanta. Perfecto para mí. Y entonces el hielo bajo sus pies se resquebrajó por completo. Kayum tuvo exactamente medio segundo para registrar que el suelo ya no era una idea sólida antes de que el hielo se abriera bajo él con un crujido gutural y profundo. Un sonido tan crudo y vasto, que no parecía de este mundo. El crujido no solo le llegó a los oídos, lo sintió retumbar en los huesos. Luego cayó. Ay, también. El mundo helado los tragó sin piedad. El estómago de Kayum se revolvió mientras la gravedad se apoderaba de su cuerpo. El cielo tormentoso desapareció de su vista en una ráfaga de blanco y azul, tragado por el abismo que se abría bajo sus pies. Los estabilizadores de su traje se activaron, pero no estaban diseñados para esto, una caída libre catastrófica hacia lo desconocido. Oh, venga ya. Gritó, porque si iba a morir, al menos pensaba quejarse al respecto. La caída no fue limpia. El hielo sobresalía de las paredes como dagas cristalinas. Kayum tuvo que torcer su cuerpo en pleno descenso para no acabar empalado. Su consola en la muñeca pitó frenéticamente, detectando fluctuaciones en los niveles de oxígeno mientras la temperatura descendía aún más. La pantalla de su casco parpadeaba, intentando compensar la ausencia repentina de luz ambiente. Y entonces, el impacto.
No fue letal, por suerte. Su cuerpo chocó contra algo denso pero blando, nieve compactada que lo hizo rebotar y rodar de forma indigna por el suelo helado hasta detenerse de espaldas, jadeando, mirando la grieta lejana en el hielo por donde habían caído. Bueno, gimió, parpadeando contra el HUD distorsionado de su casco. Eso fue horrible. A unos metros, Alit aterrizó con la elegancia de una pluma. Apenas pareció molesta por la caída, su cabello de hilos plateados acomodándose alrededor de sus hombros como si acabara de salir de una sesión de fotos intergaláctica. Odio que lo hayas hecho ver tan fácil, gruñó Qayyum, empujándose para sentarse. ¿En serio, te costaba un poquito fingir que te afectó? Ella le echó una mirada de lado, ladeando la cabeza. ¿Debí gritar dramáticamente? Qayyum le apuntó con el dedo. Eso. Exactamente eso. Ya eres más sarcástica que la mayoría de los humanos, y eso que hace 5 minutos eras un paletón alienígena. Una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios, pero no dijo nada más. Se volvió para inspeccionar el lugar en el que habían caído, y Qayyum, al seguir su mirada, se quedó sin aliento. La caverna era inmensa. Las paredes de hielo se arqueaban hacia lo alto como la caja torácica de una bestia ancestral y muerta hace siglos. Pero no era solo hielo. Brillaba. Palpitaba con venas de luz bioluminiscente que pintaban el espacio con una aura fantasmal. Del suelo surgían formaciones extrañas, pilares que no eran naturales. Eran construidos. Esto no es una cueva, murmuró Qayyum. Esto es, otra cosa. Alit se adelantó, rozando una de las estructuras brillantes. La luz bajo sus dedos se intensificó, como si la reconociera. Ella exhaló lentamente. ¿Lo recuerda?, dijo en voz baja. Qayyum la miró con incredulidad. ¿Me puedes explicar eso antes de que mi cerebro reviente tratando de armar el rompecabezas? Alit vaciló un momento y luego se volvió hacia él. En sus ojos dorados parpadeaba algo, antiguo, algo vasto, como si milenios se despertaran en su interior. Este lugar, dijo, no es solo hielo. Está vivo. Qayyum frunció el ceño. ¿Lo dices en sentido metafórico, o estamos hablando de hielo sensitivo de verdad? Porque he tenido un día largo y necesito saber cuánta angustia existencial debo preparar. Alit lo pensó por un segundo. Luego, con la mayor falta de ayuda posible, respondió. Ambas. Qayyum se cubrió la cara con la mano. Fantástico. Me encanta. Qué buena suerte la mía. Antes de que pudiera lanzar otra de sus clásicas frases defensivas, el suelo volvió a vibrar. Esta vez no fue como el colapso de antes, fue distinto. Intencional. Un estremecimiento profundo llenó la caverna. Alit se tensó. Está despertando, dijo con gravedad. Qayyum deseó que dejara de decir cosas tan condenadamente ominosas. Las venas de luz en las paredes brillaron más fuerte, sus colores intensificándose. Se reconfiguraron. Ya no eran simples destellos, eran patrones. Energía trazando símbolos, caminos, lenguaje. Y entonces, una voz. No hablada. No escuchada. Directa en su mente, como las palabras de Alit. No debías estar aquí. Qayyum se puso rígido. Ok, solo para estar claro, ¿quién es tú en esta situación? Porque me parece que ella, señaló a Alit, tiene como pase de socio vitalicio. Ella no respondió. En cambio, dio un paso al frente. Su postura cambió, de serena a regia. Como si este lugar fuera suyo, como si ella perteneciera a él en una forma que Qayyum nunca entendería. He despertado, dijo en voz alta. El sueño ha terminado. La caverna respondió con otra oleada de luz, otra vibración. Entonces, la elección ha sido hecha. Qayyum entrecerró los ojos. ¿Voy a asumir que eso es malo? Alit lo miró. Su expresión era imposible de leer. Depende. ¿De qué? Su mirada descendió hacia su pecho, donde aún sentía ese calor residual del contacto anterior. De ti. Qayyum parpadeó. Oh, vamos. El hielo al fondo del recinto se partió. No fue una ruptura violenta. Fue como si una puerta se destrabara después de siglos de encierro. Más allá, algo se movía. Una silueta, primero indefinida. Y luego, tomó forma. Una figura alta, envuelta en sombras, con ojos como estrellas en llamas. Qayyum se tensó. Por favor dime que eso es un amigo, dijo. Alit exhaló despacio. Su voz fue tan calmada que resultaba más inquietante que si hubiera gritado. Es lo que queda de un dios. Qayyum cerró los ojos y murmuró. Odio este trabajo.
Había visto muchas cosas extrañas en su vida, paisajes alienígenas que desafiaban las leyes de la física, tormentas que convertían el cielo en una bestia eléctrica retorciéndose, criaturas tan raras que aún dudaba si eran reales o alucinaciones inducidas por la falta de sueño. Pero esto era diferente. La figura que emergía del hielo no caminaba, se desplegaba. Su forma cambiaba constantemente, parpadeando entre la solidez y algo más. Algo vasto e incomprensible. No era una sola cosa, sino muchas al mismo tiempo, coagulándose en la aproximación de una forma humanoide, sin llegar jamás a asentarse del todo. Sus ojos, si es que eran ojos, ardían con la luz fría de estrellas lejanas, como soles gemelos encerrados en un vacío de oscuridad cambiante. Kayum hizo lo que cualquier profesional altamente entrenado, racional y científico haría en su lugar, dio un paso atrás y murmuró. Sí, no. Definitivamente no. Alit, en cambio, no parecía alarmada. Si acaso, lucía resignada, como si hubiera estado esperando esto. Te reconoce, dijo suavemente. Kayum parpadeó. ¿A mí? ¿Por qué? Soy solo un tipo normal. Se señaló a sí mismo. Humano promedio. Nada especial. Solo un güey que decidió sacar a una mujer espacial congelada del hielo, lo cual, por cierto, ya empiezo a sospechar que fue una muy mala idea. La figura dio otro paso, y la temperatura en la caverna se desplomó. El aliento de Kayum se cristalizó en el aire. Su traje emitió pitidos frenéticos, alertando de una fluctuación térmica severa. Llevas la marca. La voz no fue hablada. No sonó en sus oídos. Retumbó directamente en su mente, profunda, resonante, como si vibrara contra las fibras mismas de su conciencia. Kayum sintió el estómago caer. Genial, justo el tipo de declaración críptica que quería escuchar hoy. Miró a Alit. ¿Tú entiendes lo que está diciendo? Porque yo no tengo ni idea. Ella dudó, y eso no le dio nada de confianza. Finalmente, respondió. Cuando desperté, te di algo. ¿Una parte de ti? Frunció el ceño. Sí me acuerdo de eso. Es algo que no se olvida fácilmente. Se sintió como si me hubiera alcanzado un rayo con conciencia. Se señaló el pecho. Todavía me hormiguea, para ser honesto. Alita sintió. Esa conexión, no es solo entre nosotros. Es un lazo. Un puente hacia algo más grande. Kayum la miró, luego a la figura, y luego de regreso a ella. ¿Me conectaste con un monstruo ancestral de hielo? Alit no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Y Kayum lo encontró profundamente perturbador. Los ojos ardientes de la figura se centraron en él. El sueño ha terminado. El ciclo ha comenzado de nuevo. Kayum exhaló con fuerza. Ajá, sí, claro, perfecto. Nada aterrador en eso. Amo las declaraciones ominosas sobre ciclos y despertares. Se pasó una mano por la cara. A ver, ¿hay alguna forma de no ser parte de esto? Porque siento que me reclutaron sin preguntar. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, inclinó la cabeza, un gesto extrañamente humano para algo que definitivamente no lo era. Ya has elegido. Kayum alzó las manos. No lo he hecho. Ese es el punto. Solo estaba haciendo mi trabajo y ahora estoy atrapado en una caverna de hielo con una elfa espacial y un muñeco de nieve cósmico. Alit dejó escapar una risita apenas audible, lo cual Kayum no apreció ni tantito en ese momento. La caverna volvió a temblar, pero esta vez no era solo el hielo. Las paredes estaban cambiando. Los patrones de luz que recorrían el hielo palpitaban al unísono, siguiendo un ritmo que Kayum no entendía, pero podía sentir. Era como estar dentro del pecho de algo inmenso, oyendo el latido lento y constante de su corazón. Alit se acercó un paso. ¿Lo sientes?, dijo, sin formularlo como pregunta. Kayum tragó saliva. Porque sí, lo sentía. Algo dentro de él había cambiado. Desde que tocó a Alit. Desde que ella compartió algo de sí misma con él. No era solo una conexión emocional. Era física. Como si un canal de frecuencia desconocida se hubiera sintonizado con él. Y ahora, aquello lo reconocía como parte de esa frecuencia. Se llevó una mano al cabello y resopló. Ok, está bien. Supongamos que, de alguna forma, si estoy metido en esta pesadilla cósmica. ¿Qué significa eso? ¿Estoy maldito? ¿Tengo superpoderes? ¿Voy a ser el huésped involuntario de un parásito espacial ancestral? Los ojos dorados de Alit se fijaron en él. Significa, dijo con voz baja, pero firme, que ya no eres solamente humano. Kayum la miró. Luego, tras una larga pausa,
exhaló por la nariz. Maldita sea. La figura dio un paso más y esta vez alzó un brazo. Su forma se distorsionó como sombra líquida y hielo. De sus dedos se estiró un hilo de luz, directo hacia Qayyum. El camino debe ser recorrido. Qayyum retrocedió de inmediato. No, 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 no. Aléjate con tus dedos espectrales raros. Pero, aunque lo decía, el hormigueo en su pecho se intensificó. Algo lo llamaba. Algo antiguo. Alit le tocó el brazo con suavidad. Tienes que elegir, Qayyum. Él cerró los ojos y suspiró por la nariz. Esto es lo que odio de las cosas misteriosas espaciales antiguas, nunca te dan la opción de simplemente irte y fingir que nada pasó. La mano de Alit seguía sobre su brazo, cálida, sólida, tranquilizadora. Qayyum gimió. Está bien, vamos a acabar con esto. Y entonces dio un paso al frente. El momento en que Qayyum puso un pie adelante, supo que había cometido un error. No porque algo saliera mal de inmediato, no hubo explosión repentina, ni una transformación horrenda, ni un arrepentimiento fulminante atravesándole el pecho, pero sí hubo un cambio. Profundo. Innegable. Como si el universo entero hubiera soltado un suspiro de alivio. Y eso nunca era buena señal. La figura de hielo y sombra extendió por completo su mano, y el hilo de luz que salía de sus dedos se conectó directamente con el pecho de Qayyum. No tuvo tiempo de reaccionar. Ni siquiera de decir en realidad ya cambié de opinión o ¿puedo obtener una segunda opinión sobre esta situación de horror cósmico? La luz lo golpeó y su mundo se hizo pedazos. Por un instante, no estaba en ningún lado. Estaba en todas partes. La caverna, Alit, incluso su propio cuerpo, desaparecieron. Flotaba a la deriva en un espacio vasto e incomprensible, lleno de fractales de energía que se doblaban y retorcían de formas que su cerebro no podía procesar. No era solo luz o sonido, era significado, sangrando a través de él en oleadas. Y entonces recordó. No sus propios recuerdos. No su vida. Eran otros. Una civilización de ciudades cristalinas que se alzaban como torres, bañadas en el resplandor suave de dos lunas. Un cielo lleno de naves que se movían como seres vivos, pulsando con un zumbido tranquilo. Un pueblo que no era humano, pero tampoco completamente ajeno. Elegantes. De extremidades largas. Sus orejas alargadas vibraban mientras se comunicaban en un lenguaje que resonaba sin necesidad de palabras. Y después, oscuridad. Una grieta enorme rasgando las estrellas, devorando la luz. Devorándolos. La caída de algo antiguo. Algo poderoso. Un letargo forzado sobre toda una civilización. Un sueño sin fin bajo el hielo. Esperando. Esperando. Qayyum jadeó, y la realidad lo envolvió de nuevo. Estaba en la caverna otra vez. Pero todo se sentía diferente. El peso de su cuerpo era extraño. Su respiración pasaba por sus pulmones de una manera que no era del todo suya. Alit estaba frente a él, sus ojos dorados abiertos, cargados de una especie de reconocimiento. Qayyum, susurró ella, dando un paso con cuidado hacia él. Qayyum abrió la boca, listo para decir algo inteligente y profundo. Pero lo que salió fue: ah, no. Ni de pedo. Porque el momento en que escuchó su propia voz, supo que algo andaba mal. No era su voz del todo. Llevaba un tono extraño, un eco. Como si otra cosa hablara con él. A través de él. Se llevó la mano al pecho, esperando encontrar una herida abierta. O tal vez algún parásito cósmico haciendo maromas dentro de su caja torácica. Pero no. Solo sus propias manos. Su propia piel. El tejido de su traje. Alit puso una mano suave sobre la suya. Ha comenzado, dijo con calma. Necesitas empezar a explicarme estas cosas antes de que pasen, gruñó Qayyum. La figura sombría, el ente que le había hecho esto, dio un paso atrás. La luz ardiente de sus ojos parpadeó, satisfecha. El puente ha sido restaurado. El ciclo continúa. Qayyum frunció el ceño. Sí, vamos a regresar a ese asunto del ciclo después. Por ahora, ¿qué demonios me hiciste? La mano de Alit apretó la suya. Él no hizo nada. Simplemente despertó lo que ya estaba dentro de ti. Qayyum exhaló lento. Alit la miró fijamente. Voy a necesitar que repitas eso. Pero esta vez en una forma que no me haga sentir como si me convirtiera en el protagonista de una historia de horror cósmico. Alit dudó. Lo eres. Qayyum levantó una mano. A ver, espera. Déjame adivinar, se frotó el puente de la nariz con dramatismo. Ya no soy completamente humano, ¿verdad?
Alit sonrió apenas. Correcto. Kayum dejó caer los brazos a los costados. Genial. Maravilloso. Me encanta. Me fascina ser abducido espiritualmente por un culto alienígena del hielo. Se volvió hacia la figura sombría. ¿Y tú qué? ¿Un dios? ¿Una IA ancestral? ¿Un cubo de hielo vengativo con delirios de grandeza? La figura lo observó largo rato antes de responder. Soy lo que queda. Kayum levantó las manos al cielo. ¿Ves? Eso no es una respuesta. Es solo una forma dramática de esquivar la pregunta. Alit suavizó su expresión, aunque aún había solemnidad en su mirada. ¿Alguna vez fue uno de los nuestros? Kayum parpadeó. ¿Estás diciendo que esta cosa solía ser una persona? Alit asintió. Hace mucho. Antes de la caída. Kayum soltó el aire como si estuviera harto. Perfecto. Todo tiene sentido. Fantasmas congelados repartiendo crisis existenciales como si fueran dulces. Un martes totalmente normal. La caverna volvió a temblar, y Kayum sintió algo moverse dentro de él. Como un segundo latido, uno que no era suyo. La energía extraña que recorría sus venas palpitó al ritmo de los patrones de luz en el hielo. La conexión era real. Permanente. Ya no era un espectador. Era parte de esto. Y no tenía idea de qué significaba eso. Se volvió hacia Alit. ¿Y ahora qué? ¿Me dan un manual? ¿Un paquete de bienvenida al club de los que ya no son humanos? Alit inclinó la cabeza. Tu humor es como lidias con esto. Kayum hizo un gesto exagerado. Por supuesto. Porque si dejo de hacer chistes, aunque sea un segundo, tendré que enfrentar el hecho de que acabo de ser poseído espiritualmente por una secta alienígena congelada. Alit rió suavemente. Te estás adaptando más rápido de lo que esperaba. Kayum rodó los ojos. Odio esa frase. La figura sombría se volvió, dando un paso hacia el hielo, su forma desvaneciéndose poco a poco. El camino aguarda. Kayum se frotó las sienes. Eso suena exactamente como una amenaza. Alit se acercó más, su mirada buscando algo en él. La elección sigue siendo tuya, Kayum. Pero debemos movernos. Este lugar no se mantendrá estable por mucho tiempo. Kayum respiró hondo, tratando de estabilizarse. Su cuerpo aún se sentía extraño, pero podía caminar. Podía pensar. Y más importante aún, podía quejarse todo el camino. Está bien, murmuró. Guía el camino, elfa espacial. Pero si empiezo a brillar, flotar o disparar rayos láser por los ojos, quiero un aviso con anticipación. Alit sonrió con complicidad. Lo intentaré. Y con eso, dieron el primer paso hacia lo desconocido. Lo primero que Kayum notó al adentrarse más en la caverna fue que las paredes no eran simplemente hielo. O, parecían de hielo, lisas, brillantes, increíblemente claras, pero a medida que avanzaban, las superficies a su alrededor empezaron a cambiar. Patrones se deslizaban bajo la capa congelada como si algo, o alguien, los estuviera observando desde el otro lado, justo fuera de su alcance. Kayum frunció el ceño. Sí, esto no me encanta. Alit murmuró. Este lugar está vivo. En cierto modo. Kayum entrecerró los ojos. Define vivo. Ella dudó antes de responder. Y Kayum ya sabía que cuando Alit dudaba, era mala señal. No vivo como tú lo entiendes. Más bien, consciente. Kayum señaló la pared. Entonces, para aclarar, ¿esta cueva sabe que estamos dentro? Alit asintió. Kayum exhaló con resignación. Genial. Nada aterrador en eso. ¿Sabes? Me encantaría que, por una sola vez, fuéramos a un lugar normal. Algo aburrido. Un campito. Una cafetería espacial. Una playa, tal vez. Sacudió la cabeza. Pero no, claro. Todo es maldito y congelado hasta el maldito fondo. Alit sonrió. Y Kayum empezaba a notar que esa sonrisa significaba, sé algo que tú no sabes, pero aún no te lo voy a decir. Estaba empezando a apreciar, en el sentido más frustrante de la palabra, lo misteriosa que podía ser. El camino se estrechó. El aire se volvió más frío, más afilado. El aliento de Kayum salía en nubes espesas frente a él, y aunque su traje tenía aislamiento avanzado, podía sentir como el frío se le metía hasta los huesos. No solo en la piel, sino más profundo, como si le cosieran hielo en la médula. Su pecho palpitó de forma extraña, y por un instante, un calor repentino lo recorrió. Luego se estabilizó en un zumbido sutil, escondido justo debajo de las costillas. Kayum gruñó. Sí, definitivamente ya no soy solo humano.
Alit lo miró de reojo. Estás adaptándote. Kayum hizo una mueca. Odio cómo suena eso. Parece que me están saliendo extremidades extra y tú estás esperando a que me dé cuenta. Se detuvo. No me están saliendo extremidades extra, ¿verdad? Alit lo miró con cierta confusión. Todavía no. Kayum soltó un suspiro exasperado. Fantástico. Justo lo que me faltaba, la posibilidad de brotar tentáculos de repente. Caminaron en silencio un rato más hasta que Kayum habló de nuevo. Ok, en serio. ¿Qué me está pasando? Porque sentí algo cuando esa cosa se conectó conmigo. Fue como, no sé, como si hubiera despertado algo dentro de mí. Alita sintió, lenta. No estás cambiando. Estás recordando. Kayum parpadeó. ¿Perdón? ¿Qué? Ella volvió a dudar. Y Kayum ya sabía que eso significaba que lo que venía iba a derrumbar su mundo. La parte de mí que te di, no es solo un regalo. Es una llave. Kayum frunció el ceño. ¿Una llave para qué? Alit lo miró. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad suave bajo la tenue luz. Para lo que fuiste. A Kayum se le revolvió el estómago. Eso implica que antes era otra cosa. Y eso es precisamente lo que no quiero oír ahora mismo. Alit ladeó la cabeza. ¿Qué recuerdas de tus primeros años? Kayum soltó una risa seca. No. No vamos a hacer eso de tu pasado, no es lo que piensas. Recuerdo mi infancia, gracias. Fue normal. Aburrida. Fui a la escuela. Me raspé las rodillas. Tenía una extraña obsesión por coleccionar piedras. Eso es muy humano. Ella lo observó por un momento, pensativa. Quizás. Kayum gruñó. No, no, no. No me salgas con un quizás. Solo di que soy normal y seguimos caminando. Pero Alit no dijo eso. En lugar de hablar, siguió caminando en silencio. Kayum suspiró, se frotó las sienes y la siguió. Esto ya está muy por encima de mi salario. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente el pasadizo se abrió en una cámara enorme. Y en el centro de esa cámara había algo que simplemente no tenía sentido. Kayum se detuvo en seco. Oh, no, no, eso no debería estar aquí. Alit se colocó a su lado, su expresión inescrutable. Frente a ellos se alzaba lo que solo podía describirse como una nave. Pero no era una nave común. No estaba construida. Estaba, crecida. Su casco curvo y estilizado estaba hecho del mismo material cristalino extraño que el hielo, su superficie vibrando sutilmente con una energía latente. Se veía antigua, olvidada, pero no muerta. Kayum tragó saliva. Por favor dime que eso no está consciente también. Alit tardó en responder. Finalmente murmuró. Está esperando. Kayum soltó una carcajada seca. Por supuesto que sí. Aquí todo está esperando algo. Solo una vez me gustaría encontrar un artefacto antiguo que esté dormido, y se quede dormido. Alit dio un paso adelante y apoyó la mano en el casco de la nave. La superficie respondió al instante, una onda de energía azulada se expandió donde la tocó. El sonido que siguió no fue mecánico, no fue artificial. Fue profundo, resonante, como el suspiro de algo inmenso y viejo. Kayum retrocedió. Nope. No me gusta eso. ¿Podemos votar si despertamos o no a la nave gigante? Porque yo voto que no. Alit se giró hacia él. En su expresión había algo que hizo que el estómago de Kayum se le torciera. No era miedo. No era emoción. Era reconocimiento. Esta era mía, dijo en voz baja. Kayum parpadeó. Ah, perfecto. Señaló la nave. ¿Así que ahora resulta que eras la capitana de una nave espacial gigante y consciente? ¿Eso es lo que sigue? Alit pasó los dedos por la superficie con una especie de reverencia. No solo era la capitana. Esta nave era parte de mí. Kayum la miró. Luego a la nave. Luego de vuelta a ella. Ok. ¿Sabes qué? Ya ni voy a cuestionarlo. Aplaudió suavemente. Entonces, ¿qué sigue? ¿Le pedimos por favor que despierte? ¿Tengo que hacer algún saludo alienígena raro? Alit volvió su mirada a la nave. No, susurró. Tienes que recordar. Y antes de que Kayum pudiera protestar, ella extendió la mano, y la nave respondió. No era el calor estéril de los controles ambientales de una nave, ni el calor abrasador de un traje de supervivencia enfrentando un mundo hostil. No, este calor era distinto. Estaba vivo, trenzado con algo eléctrico, algo antiguo. Se enroscaba en sus venas, se asentaba en la médula de sus huesos. Nunca se había sentido tan despierto.
Kayum gruñó y forzó los ojos a abrirse. Alit estaba de pie sobre él, con su mirada dorada tranquila, pero expectante. ¿Volviste? Sí, no gracias a ti, murmuró Kayum, frotándose las sienes. ¿En serio? ¿Qué demonios fue eso? Toqué la nave y bam, mente llena de... Se detuvo. Las memorias lo golpearon de nuevo como un torrente, un caleidoscopio de imágenes, estrellas colapsando, una flota danzando por el vacío como constelaciones vivientes, el murmullo de un idioma que jamás había hablado, pero que ahora comprendía. Alzó la vista hacia Ait, con la garganta seca. Oh, oh. Yo. Ella asintió. Kayum soltó una risa débil. Tienes que estar bromeando. Alit ladeó la cabeza. Rara vez bromeo. Kayum agitó una mano. Ya lo sé, pero esto es una locura. ¿Yo era uno de ustedes? No solo uno de nosotros, lo corrigió Alit. Eras mi contraparte. Kayum la miró con incredulidad. Ok, eso es una forma muy elegante de decir novio espacial, y necesito que sepas que emocionalmente no estoy listo para eso. Alit negó con la cabeza. El vínculo entre nosotros era más profundo de lo que el lenguaje humano puede describir. Éramos dos mitades del mismo propósito. Un navegante y una guía. Un guerrero y una estudiosa. Estábamos ligados, Kayum. Él exhaló lentamente. ¿Y luego qué? ¿Terminé siendo humano? La expresión de Ait se suavizó. Te perdiste. Y el tiempo, te transformó. Kayum se frotó la cara. Genial. Me encanta tener una crisis de identidad en medio de una nave ancestral. Le lanzó una mirada acusadora. ¿Y tú lo sabías? Hasta que despertaste la nave, no podía estar segura. Claro, porque me reconoció. Kayum pasó una mano por su cabello, frustrado. Lo que significa que ahora estoy atrapado con todos estos recuerdos. Hizo un gesto vago al aire. Recuerdo pilotar naves que no necesitaban controles. Recuerdo batallas que estremecían sistemas solares. Recuerdo, a ti. Vaciló. ¿Recuerdo? La mirada de Alit se suavizó aún más. Kayum soltó un suspiro entrecortado. Es mucho, ¿ok? Lo sé. Permanecieron en silencio un momento. La nave zumbaba bajo sus pies, paciente. Esperando. Finalmente, Kayum soltó una risa derrotada. ¿Sabes? Antes pensaba que mi mayor problema era quedarme sin café. Ahora tengo que aceptar que era un antiguo explorador espacial con ¿un destino? Se frotó el puente de la nariz. No estoy hecho para esto. Alit sonrió. Siempre decías eso. Kayum la miró. ¿Sí? Ella asintió. Y siempre te demostrabas lo contrario. Él resopló. Eso sí suena a mí. Otro momento de silencio, luego Kayum suspiró. ¿Y ahora qué? Alit se volvió hacia la nave. Nos vamos. Kayum parpadeó. ¿Irnos? Señaló a su alrededor. ¿Te refieres a esta prisión de hielo o al planeta? Ait lo miró. En ese momento, él supo la respuesta. Su corazón se detuvo un instante. ¿Te refieres a todo? Ait dio un paso hacia él y colocó una mano sobre su pecho. El calor familiar pulsó entre ambos, una confirmación silenciosa del lazo que había despertado. Siempre estuviste destinado a regresar. Kayum dudó. ¿Y si no quiero? Alit ladeó la cabeza. ¿De verdad lo crees? Kayum abrió la boca, y luego la cerró. Porque, en el fondo, sabía que la llamada del vacío siempre había estado allí, enterrada bajo el ruido de la vida humana. Nunca entendió por qué se sentía tan inquieto, porque las estrellas no le parecían solo luces lejanas. No estaba destinado solo a mirarlas. Estaba destinado a regresar a ellas. Kayum dejó salir un suspiro. Maldita sea. Alit sonrió. Eso también suena a ti. Kayum negó con la cabeza. Entonces, ¿qué? ¿Solo nos subimos a esta nave alienígena ancestral y ya? La nave ha esperado lo suficiente, respondió Alit, simplemente. Kayum suspiró. Sí, bueno, yo también. La miró. Asumo que ya es demasiado tarde para sugerir una parada en un diner espacial. Alit alzó una ceja. Quizá. Kayum gruñó. Sabía que ibas a decir eso. Ella se volvió hacia la consola central de la nave y, al tocarla, todo el casco tembló. El hielo que la había aprisionado durante tanto tiempo se agrietó, cayó en láminas resbaladizas. El zumbido bajo sus pies se volvió más profundo, más vivo. Kayum observó cómo las paredes parpadeaban, los paneles encendiéndose con símbolos que ahora le resultaban familiares, como si siempre hubieran estado dentro de él. ¿Así que esto ya está pasando?
Alit asintió. Qayyum exhaló. Muy bien. Pero que quede claro, si allá afuera resulta que también tengo otra vida secreta, voy a exigir una compensación, en forma de tacos espaciales. Alit pareció divertirse. Aceptado. La nave pulsó a su alrededor, sus sistemas despertando por primera vez en eones. Los motores rugieron con vida, vibrando con una energía que igualaba el latido en el pecho de Qayyum. Mientras ascendían, rompiendo el hielo, Qayyum echó un último vistazo al mundo congelado que dejaban atrás, la vida que conoció, la versión de sí mismo que era humana, ignorante. Y luego miró a Alit, a las estrellas que se abrían infinitas ante ellos. Y respondió al llamado.